El clustering es uno de los métodos de minería de datos más importantes. Para esto vamos a llamar las siguientes librerías, las ejecuto y tengo la novedad de que voy a usar nvclust, que es para calcular el número óptimo de grupos. Cluster contiene el método de k-medioides o PAM, que lo utilizaremos más adelante. ClusterTend, que verifica si existe tendencia al agrupamiento. CLValid calcula el mejor algoritmo para agrupar, es decir, un método jerárquico o uno no jerárquico. Y este pues es para fusionar gráficos. Vamos a importar la siguiente base de datos. Yo le voy a llamar proteína con la función readxlsx, tabulador, curso multivar, datasets y se llama proteína. Lo voy a ejecutar. Aquí lo tengo. Entonces este dataset muestra cómo es el consumo de proteínas en los países europeos. Carne roja, carne blanca, huevos, leche, pescado y demás. Ahora esta columna la tengo que pasar a nombre de fila de la siguiente manera. Column to row names. En este caso var sería igual a country. Doy un clic para actualizar y aquí ya lo tengo. El siguiente paso es normalizar la base de datos. Para esto voy a crear un nuevo objeto, le voy a llamar proteína norm y con la función escalar voy a poner mi base de datos original, le ejecuto, aquí me aparece y aquí como pueden ver ya está normalizada. Ahora el siguiente paso es verificar si existe tendencia al agrupamiento. Si ustedes recuerdan esta lámina, podemos ver que en el gráfico de la izquierda se encuentran dos grupos bien diferenciados. En el caso contrario, podemos ver que prácticamente todos los datos están dispersos y no hay un patrón de agrupamiento. Entonces vamos a ponerle Hopkins. Ponemos nuestra base de datos normalizada. Es esta. Después n row. Nuevamente pongo mi base de datos normalizada y aquí le pongo -1. Bueno, esa es la fórmula. Tengo un valor de 0.38 y de acuerdo al estadístico de Hopkins, los valores ideales son entre 0 y 0.5, es decir, estamos dentro del rango óptimo. Muy bien. Ahora lo que sigue es escoger el mejor algoritmo para agrupar, ya sea un método jerárquico o uno no jerárquico. Para esto voy a crear un objeto que se llame métodos y voy a concatenar el método jerárquico, uno no jerárquico como es el kmedias, k-means. El método PAM o el método k-medioides es lo mismo. Y lo voy a ejecutar. Aquí ya tengo guardados los métodos. Ahorita van a ver por qué le hago así. Después voy a crear un objeto que se llame interna. Con la función clvalid. Aquí tengo que meter un data frame. En este caso sería protein norm. nClust, que tengo que especificar números de grupos. En este caso yo le voy a poner de 2 a 6. Y aquí en métodos contiene todos estos. ¿Ok? Para no escribir todo esto, por eso posteriormente yo hice este vector. Entonces le voy a poner aquí métodos. Después en validación, la interna, la estable y la biológica. En este caso voy a usar la internal. En métrica voy a usar la distancia euclídea, que es la más utilizada.
y lo voy a ejecutar. Muy bien. Ahora el siguiente paso es dar un summary de mi objeto, que es interna, y aquí me saca bastante información mediante 3 estadísticos, el de la conectividad, el de DOM y el de la silueta. Pero nos vamos aquí y nos dice que el mejor método para agrupar nuestros datos es el método jerárquico. El siguiente paso es calcular el número óptimo de grupos, y lo vamos a hacer con la función mvclust. Pero antes nos vamos un poquito a las ayudas. Aquí lo tengo, aquí está la descripción del paquete, ahorita la vamos a ver. Y para esto me voy a crear un objeto que se llame Optimos con la función mvclust. Doy tabulador, en este caso data, pues es un dataset, sería proteína. Después en distancia tengo Euclidea, Maximum, Manhattan, Canberra, Minkowski. Voy a usar la Euclidea. Después de esto, el mínimo número de grupos, yo le voy a poner por ejemplo 2, y en máximo número de grupos 6. Después está el método, debe de ser un tipo jerárquico, el de word, el simple o el completo o el average, que es el UPGMA, y el resto ya son métodos no jerárquicos. A mí en lo personal me gusta el método de word. Aquí está. Y aquí en índice me muestra todas las opciones que hay. Tenemos la triple C, la pseudo T, el de tau, el de index. Y por ejemplo, si yo quiero todos, le voy a poner a long. Así. Y simplemente vamos a ejecutar. A veces se tarda un poquito. Pero bueno, aquí me dice que por regla de mayoría el mejor número de grupos es 3. Porque 9 métodos proponen ese número de grupos. ¿Qué pasa si yo quisiera poner 5? Pues bueno, sí se puede poner siempre y cuando se cite cuáles son estos 3 métodos que me proponen 5 grupos. ¿Cómo lo puedo saber? De la siguiente forma. Optimos, mejor número de grupos, y lo ejecuto. Y aquí ya me dice que el método KL me propone 2 grupos, la triple C 6 grupos, el método de la silueta 3 grupos, y así sucesivamente. Ahora que tengo el mejor número de grupos, quiero ver en qué grupo queda cada observación. Lo hago de la siguiente forma. Optimos, mejor partición. Lo voy a ejecutar y resulta que Albania está en el grupo 1, Austria en el 2, España en el 3, y así con los demás países. Esta información es muy importante y la tengo que añadir al dataset original. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Mi base de datos original es proteína. Entonces, si yo quiero añadir una nueva columna, signo de pesos, y le voy a poner, por ejemplo, CLUS. Ok. Y aquí le voy a poner as factor, Optimos, mejor partición. Lo ejecuto y si ahora me voy a proteína, le doy un clic para actualizar, estoy viendo la última columna dice CLUS. Como pueden ver, esto que está acá es todo esto. ¿Vale? Entonces es bastante práctico. Después de esto, hemos comprobado que nuestra base de datos tiene tendencia al agrupamiento.
Hemos calculado que el mejor algoritmo es un método jerárquico y hemos determinado que el mejor número de grupos es 3. Ahora lo que hay que hacer es calcular una matriz de distancia. Voy a crear un objeto que se llame distancia con la función dist. X es un data frame, en este caso sería mi base de datos normalizada. Y en método tengo el método euclídeo, el de máxima, Manhattan, Canberra. Voy a ponerle Euclidean. Si yo quisiera exportar esta matriz de distancia, lo hago de la siguiente forma. AsMatrix distancia. Le añado un conector y con la función writeCSV le pongo matriz CSV. Lo ejecuto, me voy a mis documentos y aquí ya tengo el respectivo archivo. Aquí está, como pueden ver. Una vez calculada la matriz de distancia, debemos crear un objeto para hacer el dendrograma. En este caso yo le voy a llamar cluster con la función hclust, que significa clustering jerárquico. Tabulador me dice que el argumento D es una matriz de distancia. En este caso pues es distancia. Es este de aquí. Y después en método le voy a poner el método de ward. Y simplemente ejecuto. Posteriormente a esto vamos a dibujar el dendrograma con fbis dend y le voy a poner cluster, que es mi objeto. Ahí está. Lo ejecuto. Aquí ya me sale. Como pueden ver, las etiquetas están de forma vertical. Se las puedo cambiar con el siguiente argumento. Oris igual a true. Aquí está, miren. Después de eso hay un argumento que es k, que sería el número de grupos. En este caso, mvclust nos dice que el número óptimo es 3. Muy bien, miren. A mí en lo personal no me gusta que el color de las etiquetas sea del mismo color que el de los grupos. En este caso añado color de etiquetas por grupo y le pongo falso. Yo creo que así en negro se ve mucho mejor, se ve un poquito más formal. Bien, ¿qué más le podemos añadir? El título, main, se lo puedo quitar de la siguiente forma para que quede un poquito más limpio. Después en rec, si yo le pongo igual a true, me va a dibujar unos rectángulos punteados. Sin embargo, veo que me llegan hasta por acá. Yo quiero que lleguen aquí al nivel 0 y lo hago de la siguiente forma. LowRec igual a 0. Como pueden ver, ya está más ajustado. Si yo le pongo rec border, me estoy refiriendo al color de los rectángulos punteados. Yo le puedo poner Lancet. Ahora, si se dan cuenta, no coincide el color de los rectángulos punteados con el de los dendrogramas. Para esto tengo que añadir una paleta que sea del mismo color que rec border. Aquí ya lo tengo. Si ustedes quisieran las líneas un poquito más gruesas con LWD, si le pongo 1, pues ahí se ven un poquito más gruesas. Si yo quisiera rellenar esos rectángulos con recfill igual a true. Y aquí ya tengo un dendrograma bastante estético. Aquí de hecho si quisiera le puedo cambiar el número de grupos. ¿Qué pasa si le pongo 5? Pues aquí tengo ahora 5 grupos. Aquí podemos ver que en el grupo rojo se encuentran países nórdicos. Posiblemente tengan la misma cultura en temas de alimentación. Y algunos otros bastante cercanos como España, Portugal.
Ahora, ¿qué pasa si en vez de nombres de países tuviera, por ejemplo, nombres científicos de alguna especie? Ustedes saben que eso se escribe con letras cursivas. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. A fvisp.dent le debemos de asignar un objeto. Por ejemplo, yo le voy a llamar dendo. Lo ejecuto. Bien, tengo que poner dendo, signo de pesos, layers, doble corchete, número 2, signo de pesos, nuevamente signo de pesos, font face y le voy a poner italic. Lo voy a ejecutar y ahora tengo que ejecutar nuevamente dendo. Aquí está, miren, ahora ya lo tengo en cursivas. Ahora también es importante calcular qué tan consistente es nuestro agrupamiento. Vamos a crear un objeto que se llame consistencia. Después con la función eclost, tabulador, me dice que la X debe ser un data frame, en este caso es proteína normal. ¿Qué tipo de función usamos? Bueno, usamos esta función que se llama hclost, si lo recuerdan, aquí está. Entonces aquí le pongo entre comillas hclost. ¿Cuántos grupos? Serían en este caso 3. ¿Qué tipo de métrica usamos? Usamos Euclidia. Y el método que usamos fue el método de Ward. Muy bien, lo ejecuto. Y después de eso vamos a hacer el siguiente gráfico, que sería fvis silueta. Voy a ponerle aquí consistencia. Le pongo una paleta que se llame igual, Lancet. Aquí lo tengo. Ahora voy a rotar este gráfico con Court Flip. Ahí está, ya se ve un poquito mejor. Le vamos a cambiar el tema. Algo minimalista. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer grande esto. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de la silueta? Este va de -1 a 1, donde valores positivos me indican buena consistencia y valores negativos una consistencia pues no muy buena. En este caso parece que Hungría y la URSS no tienen un buen agrupamiento o no son muy consistentes. De ahí en fuera, el resto de los países está perfectamente agrupado. Aquí, si salen una o dos observaciones con valores negativos, pues no pasa nada. Es normal que salgan valores así. Ya en caso, si la mitad de sus observaciones sale con números negativos, algo hicimos mal. Pero bueno, entonces eso sería todo pertinente a clustering con datos cuantitativos.